Yo conozco a Martí de allá de Cuba, ¿tú sabes? ¿Quién? José Martí. José Martín. José Martí. No, José Martí es un Martí de Cuba. Un mártir. Mártir de Cuba. Qué Creo buenísimo que, yo con las creo que no palabras. es por cubano, mano. Creo que es otra cosa tú, oíste. Bienvenido de las Polis Podcast, mis panas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo Todo fino? fino. Mira, aquí el pana que acabo de saludar, Domingo Torres. Aquí un invitado que tenemos el día de hoy, Dorian Nogales. Dorian Nogales y Ricardo Morgado por acá. Les recordamos que en la descripción tienen los links con las redes sociales. Pueden ingresar a Instagram y van a ver a Domingo hacer estupideces como la que acaba de Sí, hacer. todo el tiempo. Todo el tiempo. Es muy seguido lo que sucede eso. Mira, se pueden suscribir. Tienen el botón de suscribirse. Tienen la campanita. Ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores. Estamos bien. Ya superamos el 10% de eso. Vamos por el 15% de 1000 suscriptores. Ojo, cuidado. Eso está chequeado, perro. Ya va, 15%. Sí, está chequeado. 15%. Estamos en el 14,9%, pero a mí me gusta decirle el 15%. Ah, bueno, redondeando para arriba. Redondeando para arriba como siempre. Claro. Mira, a quien sí no le redondearon una nota para arriba fue aquí al pana Dorian, no mentira, jodiendo. Traemos al pana Dorian. Bueno, puedes presentarlo tú. Nada, vamos a hablar sobre, como dice en el título. No, para- pero que presentes al pana Dorian. Ah, Dorian. Es Dorian. Habla de política con nosotros por un grupo de WhatsApp. Siempre estamos compartiéndonos información. Siempre estamos viendo todo lo que está sucediendo. Es como... Realmente es como nuestro... Es como nuestro empleado, ¿sí me entiendes? Tú vas a hablar como los millonarios. Es mi cable a tierra Es para que es como conectarme con la o sea, realidad. digamos, ese grupo es como que nosotros tenemos columnistas, ¿sí me entiendes? Literal. Ofrecidos a trabajar y colaborar con nosotros. Entonces tenemos un grupo de WhatsApp donde ellos colaboran con información para el podcast. Bueno, Dorian, si te quieres presentar... Sí, claro. Obvio. Buenos días, ante todo pongamos esto en el nombre de Dios Todopoderoso, en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todopoderoso. Amén. Aquí es todo un honor y un placer poder estar en este podcast, impresionante, te digo, muchachos de calidad, de gran contenido y que sigan creciendo los éxitos. Por mi parte, simplemente soy un nacionalista que como dice, amo a Venezuela, su cultura, especialmente su historia. Y ojalá esto sirva para hacernos pensar y hacer de Venezuela un lugar mejor. Perfecto. Esto que habla Dorian es bastante importante. Ahora llevándolo ya un poco más serio, saben que siempre nosotros hacemos como mucha joda y nos vamos por las ramas aquí en el podcast. Pero eso justo que acaba de hablar él es por lo cual comenzó todo esto. Claro. Entonces, para que sepan que no nos olvidamos tampoco de cuál es nuestro camino, pues. Claro, ¿cuál es el Evidentemente. norte de este programa? Claro, de este canal? proyecto. Claro, totalmente. Mira, hoy vamos a tocar un tema bastante importante para nosotros y para la región también. Es decir, no hay que quitarle importancia regional a este tema. Un tema que siempre pone a los peruanos, con todo respeto, en controversia contra Bolívar y los venezolanos. Totalmente. Bueno, tú lo dijiste. Vamos a hablar de Bolívar. Claro. Simón Bolívar. Vamos a conmemorar el natalicio de Simón Bolívar el 24 De julio. de julio. Coño, lo que pasa es que él es cubano. Muchachos, entiendan, no se saben las Yo conozco- efemérides yo conozco- importantes. Yo conozco a Martí de allá de Cuba, tú sabes. ¿Quién? José Martí. José Martín. José Martí. No, José Martí es un Martí de Cuba. Un mártir. Mártir de Cuba. Creo Qué buenísimo que con las no palabras. es por cubano, mano. Creo que es otra cosa, tú, oíste. Escúchame. Creo que es más personal. Escúchame, bueno, un tema muy importante, un personaje súper importante, un personaje internacional, aunque bueno, se le dice así, un venezolano internacional a Miranda, pero bueno, Bolívar también. Bolívar propiamente tiene Pero ¿quién es más internacional? ¿Ah? ¿Quién es más internacional? ¿De quién? ¿De los dos? Claro. Vendría siendo Bolívar, ¿no? Porque al final fue el que luchó directamente por la libertad de Venezuela y de los otros 5 países en la región
y al final de cuentas, Bueno, pero escúchame, a Miranda... al final de cuentas es el libertador. O sea, Pero Miranda, bueno, no Miranda se cogió a la princesa de Rusia. Eso no lo hizo Bolívar. Nada, ahora sí comenzamos con el tema serio, muchachos. Dios. Vamos a hablar sobre Bolívar y más que nada sobre las opiniones que están teniendo muchas personas cuando Claro. suceden este tipo de fechas, ¿no? Claro, bueno, aquí Este tipo de Dori nos personas. puede explicar más o menos eso que está sucediendo con Bolívar y bueno, que ha sucedido durante toda la historia. Y bueno, ahora que tenemos redes sociales, obviamente expanden este mensaje, este falso mensaje sobre Bolívar y quieren hacer creer que fue un personaje sobrevalorado o que no tiene esa Porque gran fue importancia. un malo, pues, como fue Claro, el malo. pero bueno, ya Dori nos puede hablar un poco de lo que sucede actualmente con Bolívar en las redes sociales. Sí, lo que pasa es que, por lo menos, Bolívar prácticamente se le pone en 3 toletes, vamos a ponerlo así. El tolete más para algún lado Tolete. lo ponen como si fuera un tipo Disney, o sea, todas las características buenas del mundo, o sea, como un personaje sin defectos y eso. Realmente, por lo menos, es más común en este caso en los sectores gubernamentales acá de Venezuela. Obviamente que te ponen a Bolívar como prácticamente un santo. Es más, es venerado inclusive dentro de la brujería y eso sentido, pero tienes en el medio, donde debería ser en este caso, que son los objetivos, que o sea, Bolívar obviamente con sus virtudes y defectos, pero colocándolo en el lugar donde pertenece dentro de la historia. El otro lado, que es el que considero más grave, el que demoniza a Bolívar, que no solamente entra dentro de los mencionados peruanos, sino también españolistas, porque ni siquiera le puedo decir hispanista, españolistas o que no necesariamente tienen que ser de España, que se la pasan cada día dando peste a Bolívar, utilizando fragmenticos, cosas que haya hecho, que si lo de Pasto, que si lo de alguna cartica y eso, pero sin tomar en cuenta el contexto. Solamente utilizan lo que les conviene. Ese es el detalle, o sea, si vas a decir algo de Bolívar, ¿Tú por favor, consideras, Dorian, tú consideras que, digamos, sin ser, o sea, si tú no fueras venezolano, ¿tú seguirías apoyando a Bolívar de la manera que lo haces? ¿O crees que ahí o tiene que haber un entendimiento por parte de las personas que conocemos la historia de esta forma a las personas que tal vez le contaron eso desde la escuela, un ejemplo? ¿O crees que es algo que se puede erradicar? que aprender de Bolívar, te digo, indiferentemente si eres venezolano o no, o sea, tú puedes aprender, pero el detalle está en quién te enseña. Ese es el problema, Claro. o sea, porque si te enseña un tipo que es uno de estos tipos que odian a Bolívar, vas a creer que Bolívar es un monstruo. Si te enseñan los otros que ponen Disney, entonces no vas a saber nada. Entonces, para eso es necesario educarse. Buscando autores serios, tipo Guillermo Morón, No, no te busques un Pablo Victoria, no te busques a torcitos así que, obviamente eso, pero eso es difícil. Que actualmente la educación, por lo menos especialmente en Venezuela, que está tan paupérrima, o sea, te faculta por completo en este caso para un nivel de investigación tan crítica, especialmente en esos casos. Es más, Claro, lo voy a en este poner caso, en este caso de redes sociales, por ejemplo, hemos visto youtubers y personalidades que mueven masas que hablan de Bolívar como este personaje malvado, este personaje el cual... ¿Quién ha dicho eso? Dorian ahorita dijo unos nombres. Yo porque ¿Quiénes han hablado mal yo de porque Bolívar? no me veo quién es, ¿sabes? Yo quiero Pero insultarlo. Pero sé Yo quiero insultarlo. que lo Yo hace. quiero retar a debates aquí. La verdad, porque he escuchado digamos, toda la parte hispanófila, que era a lo que te querías referir tú, Dorian. Bueno, estás acá. Con el tema de que, evidentemente, Bolívar. Bueno, no Bolívar. Todas las figuras históricas no son ni buenos ni malos. O sea, las personas son personas. El pensar que un político o una persona fue bueno o fue malo es vivir en una película de Disney. Es Claro. creer que existe lo bueno y lo malo. Claro. ¿Sí me entiendes? Lo bueno y lo malo, evidentemente, hay un criterio de que sí existe, una moral de que sí existe, pero ahí no hay buenos ni malos, sino malas acciones. Claro. ¿Sí me entiendes? Y buenas acciones. Con algunas acciones vas a ser bueno y con otras acciones tal vez seas malo. Claro, bueno, pero al tema que iba, Dorian nos puede explicar un poco más este tema de la malinformación que hay sobre Bolívar en redes sociales. Lo que pasa es que, como te digo, las redes sociales le permiten a cualquiera escribir. Cualquier persona literalmente le da facultad de escribir
Y solamente necesitas unas palabras rebuscadas y eso para hacerte sonar como si fueras un basado. Por lo menos, por darte unos nombres. Brigada Antifraude. Pablo Victoria. O sea, Brigada Antifraude es un youtuber. Pablo Victoria es un escritor e historiador. Inclusive le han dado varios reconocimientos. Pero si tú lees sus obras y eso, carece de criterio, carece de un criterio histórico bastante particular. Entonces, esto lo que te venden es manipulación histórica. Y, o sea, una cosa es ser un amante de la historia en donde ves todo, o sea, todo el panorama, con todos los defectos, o sea, los aciertos, eh, los desperfectos, los errores, todo. Y entiendes el contexto y el porqué de las cosas. Porque no se puede ver nuestros ideales morales actuales, nuestras visiones actuales del siglo XXI en esa época. En esa época Claro. pensaban distinto. O sea, yo no puedo juzgar como una persona del siglo XXI a una persona de eso, de eso, compararlo igual. Es más, si estuvieran vivos ahorita, la cosa sería obviamente distinta. Entonces, creo que lo mejor que se puede hacer es, en vez de dar esas opiniones para lanzar veneno, estudiense, capacítense, aprendan de otras opiniones también, porque puede que no te guste Bolívar. No es obligatorio que a todo el mundo le encante Bolívar. No, lógico. Al menos un respeto, al menos buscar muchas más opiniones, más que simplemente las que, en este caso, destruirlo, por así decirlo. Y claro, siempre va a existir la polémica, o hay algo mucho más doloroso más que eso, que demonizarlo, y creo que más bien es utilizarlo. Venezuela ha sido bastante un pan de cada día, en especial en la política. Y Claro. eso, Sí, O sea, el bolivarianismo. Claro. El tomar la figura mesiánica. Claro, mira, a ver, una de las cosas que tiene Venezuela actualmente, bueno, y en en las últimas décadas de su historia, ha sido utilizar el nombre de Bolívar o este personaje histórico para ponerle nombre a la moneda. Algo que es algo tan efímero como Fue una... criticado por alguien eso, ¿no? Por algún autor de Venezuela, algún Sí, escritor. ha sido criticado muchas veces. Creo que también Renio Tolina en algún momento llegó a decir algo por el estilo de esto. Claro. Pero bueno, más allá de esto, nos da a entender a nosotros un poco el contexto de dónde viene toda esta menospreciación de esta figura histórica, que más allá de que tú puedas tener una opinión de que hizo esto, de que era esto, era lo otro, al final de cuentas es un libertador y bueno, liberó 5 naciones en la región y es un ejemplo histórico para muchos. Te guste o no, tienes que reconocerlo como tal. Por ejemplo, te puede pasar lo mismo con Napoleón, puede pasar lo mismo con, no sé, muchas figuras históricas. Pero también podemos verlo cuando lo del chavismo, que se inventaron una cara de Bolívar con unos rasgos totalmente distintos. Verga, eso fue burda de heavy, ¿verdad? Y eso te da a entender a ti, que ni siquiera los que deberían preservar el nombre de Bolívar, O los que se hacen llamar bolivarianos o realmente. que se hacen llamar bolivarianos, no están respetando La la figura figura histórica de de lo Bolívar. que es Bolívar. Entonces, obviamente, ya queda de parte de cada ciudadano instruirse un poco y cuando ve estos temas, debatirlos y demostrar que no es así. Claro. Porque, por ejemplo, una de las cosas que sucedió hace un par de años, cuando estaba la cuarentena por allí, que hubo una reunión de criptos en Miami, creo que fue, y una de las monedas que se presentó allí, uno de los proyectos, para hacer publicidad, le entregaba a la gente fajos de bolívares que no valían nada. Es decir, le entregaban un fajo gigante y eso valía $1, $2, $3. Y entonces los invitaban a botarlos en un container. Y un venezolano que estaba allí, bastante basado de su parte, recogió y dijo: a mí esto me parece un insulto, porque cada billete de esto, aunque represente la economía de mi país, que es una mierda, y representa a los gobernantes que están ahorita actualmente destruyendo nuestra patria, está la cara de nuestro libertador. Y es un insulto total que nosotros nos obliguen, es decir, por una campaña de marketing, a tirar estos papeles, los cuales tienen la cara de Bolívar, a un container. Esto es totalmente denunciable, no tiene ninguna moral. Entonces, Raro, ojo. ¿Por qué? Raro. No ¿Por qué? comparto.
Porque no están obligando a nadie, están No, invitando a que lo hagas. Bueno, te está obligando, quitando la palabra claro, obligar, y hay que aprender a separar también, evidentemente, la figura de, coño, lo que es el libertador y el Claro, dinero. eso es lo que decía él, que él entendía el contexto de por qué era esta campaña, Claro, pero igual es un poco ofensivo, te es toca una totalmente tecla. inmoral porque, bueno, ahí está un libertador de la región, alguien importante. Yo quiero proponer un tema que, bueno, de interacción social con la comunidad. Nada, si se están viendo esto y llegan hasta aquí, pongan su propuesta de cómo se llamaría una moneda seria en Venezuela. Para mí se puede llamar algo tipo cruz-espada. Cruz y espada. Y la moneda tiene una cruz y una espada. Petro. No, una cruz y una... No, mamá, huevo. Mano, escúchame, pero es que lo estuve pensando. Tú estabas hablando y yo estaba aquí pensando. Una moneda tiene la cruz y la espada. Bueno, tú que eres diseñador gráfico, diseñamela ahí, pues. Yo voy a diseñar esa moneda, muchachos. Y díganme la de ustedes, así me copio y hago una vaina mejor y digo que es mía. Claro, hay que ganar, siempre. Bueno, Dorian, ¿qué nombre tú le pondrías a la moneda? Disculpa que te saque un poquito del tema, ¿no? Pero para... Te digo, me agarraste fuera de vaso, o sea, pero por lo Total. menos, Que yo O soy sea, muy dinámico, ¿sí me entiendes? no sé, me gustaría por lo menos que la moneda tuviera que si el Santo Ángel, algo así sería buenísimo, algo así como, no sé, algo así, ¿por qué no? O sea, que tuviera el Santo Ángel, o algo así por el estilo, y que la moneda fuera algo así, pero con el nombre, no con Santo Ángel, sino con el nombre... Mira, ¿de pana se llama? algo parecido a lo que tú estás diciendo sucedió aquí cuando llegó Mauricio Macri al poder, que cambió las monedas. Reemplazó todas las figuras históricas por Todas las figuras animales. históricas por animales Emblemáticos. de Argentina y lugares Emblemáticos. emblemáticos de Argentina. A mí eso me parece una genialidad porque obviamente pasa lo que pasa con Bolívar y lo que pasa con todo esto, que al final terminas colocando estas figuras históricas que deberían ser personajes, coño, que el Estado debería mantenerlos con su seriedad que merece. Mantenerlos eso en libros, en bibliotecas y en los billetes colocar algo más del país. Es más, cuando vengan personas que vengan a turistear, van a ver unos billetes bonitos con unos animales, con unos paisajes que te van a representar el país. Después usted se quiere estudiar qué es Bolívar, quién fue Miranda, quién fue todos estos personajes históricos, usted va y los estudia, pero no los pongas en algo tan efímero como el dinero y que se va a poder utilizar para muchísimas cosas. Ok, yo creo que eso tiene una cuestión también importante acá y es... Aquí nos estamos desviando Nos un estamos poco. desviando del tema, vamos rapidito por esto. Pero, a ver, quiero dar este último punto. La percepción del dinero ha cambiado. Antes estaban las figuras como más top que existían porque había una sola línea de pensamiento y eso hacía una unión en el país y una creencia en que ese dinero era válido. Ahora ya eso no existe y es un mercado el que hace que ese dinero sea válido. Bueno, vamos a seguir con Prosigamos Bolívar, con no otra cosa. nos desviemos, Dorian, ¿qué puedes aportar? Pero es que, o sea, el gobierno actual, te digo, esto es la cosa más bastante extraña, o sea, de por sí se llamó Revolución Bolivariana, República Bolivariana de Venezuela, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero es que si tú analizas el pensamiento, las acciones de Bolívar, comparadas con la supuesta Revolución Bolivariana, hay tanta incongruencia y tanto choque. Por lo menos el ejemplo máximo es lo de la reelección indefinida, que ese fue en el 2009, que en este caso que era el aniversario, si no me equivoco, del Congreso de Angostura, si no me equivoco. Cartel enorme que decía: nada es más peligroso que un hombre tanto duro en el poder, porque el pueblo se acostumbra y era mandarlos, donde se origina la usurpación y la tiranía. Palabras dichas por Bolívar en el Congreso de Angostura. Claro, Entonces, imagínate, o sea, y pones una reelección indefinida. claro. De Ojo, por sí, ojo, moral y una luz. reelección indefinida impuesta por Chávez, porque Sí. acuérdate que eso estuvo en un referéndum en el cual fue votado que no se instaurara y Chávez por decreto presidencial colocó, puede ser un paquete de cambios en la constitución, la gente lo rechazó y él tomó lo que más le importaba, que era la reelección indefinida y otro tema ahí, no me acuerdo más, pero él lo puso Claro, como un instaurado golpe porque de él quiso. Estado, ¿no? Pero yo, como soy odiador drástico de la democracia, bueno, tengo mis diferencias. Bueno, continuamos, Dorian, disculpa que te... No, entonces, por darte el ejemplo así es, entonces por lo menos, los pueblos avanzan acorde a su educación. Aquí no se le invierte la educación, entonces, o sea, solamente, es más, inclusive el gobierno hizo algo bastante interesante.
bueno, también trágico, obviamente. El gobierno se encargó en este aspecto de que nosotros odiáramos a Bolívar y que odiáramos todo lo que tenga que ver con la historia, porque ¿qué pasa? Cuando tú actualmente a un venezolano le preguntas Bolívar, lo primero que se te va a venir a la cabeza es Chávez. Bolívar, Chávez. Claro. Bolívar, Zamora, Chávez. Lo primero que vas a pensar en la revolución bolivariana, en el chavismo y todo eso, entonces, pues ya la gente ya está cansada de esto, va a sentir un rechazo. No solamente pertenece en este caso también al gobierno, también la oposición también, porque el comando Simón Bolívar también utilizado, y también por lo menos, en este caso, las publicaciones que se hicieron por el nacimiento de Bolívar, por ponértelas de este año. La mayoría de los partidos políticos eran que si unas frases que eran, colocar una frase de Bolívar y una cuestión de hoy se conmemora el nacimiento de Bolívar, el que liberó tal, o sea, la mayoría es como que de lo mismo. Casi todos hacían lo mismo. Inclusive Capriles, que me sorprende cuando el tipo es descendiente de Bolívar. Leopoldo López, de Leopoldo López, creo que él no hizo nada, no hizo nada, y él es otro descendiente de Bolívar, pero no directo, o sea, de los hermanos de Bolívar. Ahí va. Los del PSU hicieron lo de un video, pero con la voz de Chávez, hablando de Bolívar. Clásico. Y Voluntad Popular hizo algo particular en el cual estaba Superlano, en el canal de Superlano, con su hija en una hamaca, hablando como que, hija, Simón Bolívar, que era esto, tal, cual considero que es una campaña acorde, o sea, porque de por sí no es bueno utilizar a Bolívar en nada que tenga que ver con política. Cuando tú quieres utilizar a Bolívar como una cuestión política, está mal. Pero meter a una niña, a tu propia hija, eso ya como que ya una cuestión como que genera más rechazo. Porque eso ya no es bonito, o sea, poner a la familia y eso, la familia bonita y eso. No, eso ya uno sabe. Tomando el primer punto que dijiste de esto que el chavismo tomó el término bolivariano para muchas cosas y generó todo este rechazo. Una anécdota, recuerdo yo en el liceo, que estaba esto de, creo que era algo como el grupo bolivariano o bolivarianos, algo así, que eso es algo que se viene haciendo en Venezuela en el sistema educativo público durante muchísimos años, mucho antes de todo lo del chavismo. Y que era este grupo que, bueno, era como un grupo, no digamos selecto, pero bueno, que los profesores, por voluntad como de la los policía alumnos, colegial. No, era un grupo el cual se encargaba de hacer las carteleras sobre Bolívar, de organizar los eventos de cuando era el natalicio, cuando fue lo de la muerte, cuando era lo de la... Eso yo nunca lo vi. Bueno, en los liceos que yo estuve como en 4 o 5, siempre estaba. Y me acuerdo el rechazo que generaba, porque los niños decían, no, pero eso es chavista, que no sé qué cosa, y todo esto. Obviamente yo como niño en esa época pensaba así, porque bueno, lógicamente... O sea, tú fuiste anti-Chávez toda la vida. Sí, totalmente. Bueno, pues toda mi familia cubana, obviamente. No claro, teníamos nada a favor de Chávez, absolutamente nada. Y entonces, da un poco de lástima de que este nombre se utilizó para un tema político, el cual manchó la historia de Venezuela. Ya venía bastante manchada, pero bueno, ya esto terminó de manchar aún más. Y que ahora, de ahora en adelante, cuando se vayan a hacer en el sistema educativo... o se vayan a hacer eventos y se utilice, que no me gustaría, pero bueno, va a suceder obviamente, se utilice el término bolivariano, muchas personas les vaya a algo en el cerebro disparar y decir, epa, esto es algo chavista, epa, yo no quiero esto. Por más que los chavistas se hayan ido, van a decir, y va a ser chimbo porque, coño, es Bolívar. Sí, es decir, claro. debería ser algo de orgullo para nosotros, decir, coño, este es un venezolano ilustre, el cual está en los libros de historia de todo el mundo. Ahí está. Él liberó la mitad del cono sur de América. Claro, es decir, eso es más grande que Europa. Exacto, sí, literalmente. Más grande. Liberó una extensión de tierra más grande que Europa. Como por 10 veces. No tanto porque no está Brasil, pero bueno. Claro, una parte como Europa, es que los más o menos. No, muchachos, vamos a sacarlo. Y que sacó a uno de los imperios más grandes y más fuertes de su época. El más grande y el más fuerte de su época. Españita. Y tú podrás estar muy a favor, muy en contra, todo lo que tú quieras, pero dijo, epa, esta es nuestra tierra. Claro. Y bueno, y la importancia histórica que tiene Bolívar, que era un hombre que tenía su vida resuelta. Claro. Venía de una familia de dinero. Él podía haberse quedado tranquilo, ser un oligarca, ser alguien de mucho dinero y decir, a mí no me importa nada mi país, lo que me importa es ganarme dinero y yo morirme con mucho dinero. Y el tipo murió como un mendigo prácticamente. Como un perro.
todo lo que sufrió, todo lo que pasó para liberar a estas naciones, todo lo que se enfrentó, y que después, en la historia, se utilice de manera política, de manera efímera, utilizarlo para campañas, utilizarlo para billetes, que vengan unos huevones de una campaña de marketing y tiren papeles con su cara. Entonces, obviamente, a nosotros como venezolanos y como nacionalistas, esto debería... interesarnos mínimo. Interesarnos para poder decir, mira, oepa, quiero hacer una campaña en contra de toda esta campaña en contra de Bolívar. Claro, como estamos haciendo nosotros. Exactamente. De aquí una competencia nacionalista, nosotros salimos ganando. Pero vaina nos gana. Igual. Hay un detalle importante. Bolívar no murió pobre. O sea, por lo menos lo de la camisa prestada. La camisa prestada fue porque en verdad sus pertenencias estaban lejos. O sea, imagínate, para que llegara a la quinta de San Pedro Alejandrino se iba a tardar. Él dejó en herencia bastantes cosas. O sea, no murió exactamente pobre. Sí sacrificó bastante de sus riquezas personales y eso sí. Pero, o sea, ni era ni pobre, ni tampoco, a lo último de su vida, ni era el rico de los ricos. Claro, o sea, a lo que se refiere Ricardo es que evidentemente una persona que está en esas comodidades o en esas situaciones simplemente puede decir, me voy a otro país. Claro, a ver, recordemos dónde murió él. Murió en un pequeño pueblo muy alejado de donde estaba todo el tema del auge de ese momento político. Recordemos que él estaba huyendo, creo que fue. Sufrió una... No sé si fue hipotermia, lo cual le empeoró el tema de lo que él tenía, fiebre amarilla, una verga así, ¿no era? No, él tenía un problema respiratorio, recuerdo. No me acuerdo ahorita muy bien, pero... Tuberculosis. Y le empeoró mucho, porque él estuvo mucho tiempo escapando, estuvo muy mal durante tiempo, por eso digo, muere como un pobre, en el sentido de que no... Pobrecito. No, muere como una persona que no tenía nada. Es decir, porque, claro, donde estaba, digamos. Si bien podemos decir que sí tenía sus riquezas, él todavía, la familia Bolívar, tenía todas las propiedades. Tiene. O sea, bueno, tiene, pero en su momento, estoy hablando en su momento, tenía todas esas propiedades, tenía todo ese poder económico, no le sirvió de nada. Claro. No le sirvió absolutamente nada y terminó muriendo de una manera bastante trágica. Y bastante, podríamos decir... pobre, porque no tuvo una atención acorde a lo que era su riqueza en su momento. No le sirvió de nada. Entonces, bueno, tema aparte. Pero, lo que seguías, disculpa. no, exacto, es lo idóneo. O sea, Bolívar para nosotros es ejemplo de sacrificio, ejemplo de voluntad, porque cualquier tipo ahorita que tenga la plata, o sea, ¿cuánta gente no conocemos que tiene la super plata del... eso y se la pasa fiestando en rumba y eso, y no le importa su país, no le importa nada, sino que, no, el país se arregló porque yo me puedo beber tres cajas de cerveza, me puedo ir de rumba a toda la discoteca, eso. Bolívar, bueno, fueron una serie de circunstancias, pero aún así, y todas las hazañas que hizo, o sea, no cualquiera te pasa la cordillera de los Andes, cualquiera te pasa tantos países con unas condiciones físicas que no es que era un tipo súper atleta. Era un atleta formidable, o sea, era un ser humano al final de cuentas. Y claro, que haya hecho todo eso es admirable, claro. Con toda su polémica y eso, pero voy a utilizar una frase, y esta está de... Ya va, ¿cómo sería la frase? Disculpa. Esta raza formadora de pueblos para la libertad. Claro, porque en el contexto de que Bolívar libera los países que liberó, es por el yugo que se había generado por parte de la corona española de los franceses. Claro. O sea, eran básicamente usurpadores de la corona. Claro. Entonces, evidentemente, lo que vendría siendo un español de cepa no se va ¿cómo se dice? Subyugar a ese yugo. Sí, lo que pasa es que hay un detalle particular. Muchos agarran aquí, por lo menos en Venezuela, no, que Venezuela odiaba a España y eso, no.
Inclusive No, en la canción nada que ver. Patriota, nada que ver. aquí eran bastante hispanistas, pero Sí, bueno, hispanistas nosotros una vez estuvimos hablando de eso. de la iglesia, del orgullo con Colón, con todo eso. O sea, nosotros estábamos en esa época orgullosos de tener parte de la parte europea, la parte africana, la parte india. O sea, había su respeto y orgullo. El problema surge en este caso por el despotismo, por los problemas políticos que había en este caso en el Reino de Castilla. O sea, las abdicaciones que existió entre Carlos, Fernando VII, la invasión de Napoleón, que pusieron a José Bonaparte. Entonces, toda esa, y también, o sea, el trato, cómo se trató a las Américas, cómo que no se les tenía unas políticas idóneas. O sea, aquí no se luchó contra España, aquí se luchó contra el nepotismo, contra la corrupción, contra la mala política que había en ese caso en el reino de Castilla. La mala administración. Nosotros luchamos no contra un país, luchamos contra una mala gerencia, porque ya estábamos hartos, estábamos cansados. Y igual que Claro. como muchos otros territorios, o sea, te vas a calar un gobierno que te trata mal, gente, no te da los beneficios, no te trata como merece. Entonces vas a calártelo. O sea, que ellos pueden hacer todas marramucias y eso, y tú le vas a jurar lealtad a esa gente. No. Es más, o sea, en múltiples ocasiones, a pesar de que muchos, porque aquí hay una cosa, por lo menos con lo de la guerra a muerte. Vamos a crear un punto. Bolívar no ideó la guerra a muerte. Él ni siquiera estaba de acuerdo. Esto está basado en la revolución de Haití. Es la guerra de exterminio. Expulsó Briceño y otra gente en el convenio de Cartagena. Y Bolívar le hizo una serie de modificaciones. ¿Qué pasa? El convenio de Cartagena decía, español que vea, español que se mata. Bolívar dijo, no, el que agarren con un cuchillo, con un arma en mano, ese sí. Claro. Que no, claro. lleva hasta el Congreso de la Nueva Granada. Hasta el Congreso allá, se le juzga. Y múltiples veces se intentó pararlo, pero lo que pasa es que los odios eran inmensos, producto de los abusos cometidos por Monteverde. Que después de la capitulación que se dio y la pérdida de la Primera República, los patriotas se les cazaba, se les mataba, o sea, se les quemaban ciudades. O sea, eso eran abusos y crímenes contra los que había procesado el bando patriota, cuando la capitulación decía que se les iba a perdonar la vida. No se les iba a ver represalia, y no cumplieron. Y la corona sabía. Ellos estaban al tanto y no hicieron nada para evitarlo. Claro. Entonces, como tal, la guerra a muerte era una cuestión no tanto de que se buscaba en este caso, Bolívar buscaba en este caso generar la conciencia americana. Porque en esa época no todo el mundo estaba convencido. A la Primera y Segunda República mucha gente no estaba convencida de Bolívar. Que decían que esta era una guerra de castas. Era de Claro. blancos peninsulares contra mantuanitos. Porque si analiza el bando español eran blancos peninsulares, blancos de orilla, negros, negros y pardos. En el otro bando tenías mantuanos, mestizos e indios, en su mayoría. Claro, uno que otro blanco peninsular que se unió como Vicente Campo Elías. Así decírtelo. Entonces, claro, él quiere generar conciencia americana. En este caso, por así decirlo, bueno, los odios están ahí, los usos están ahí. No puedo hacer nada, no puedo controlar, en este caso, no puedo controlar eso, eso es bueno. Luchar como se tenga que hacer. Estos abusan, tendremos que rebajarnos a su nivel, pero siempre buscando reducir la violencia. Es más, les gusta hablar de la guerra a muerte. Hablan del tratado Bolívar-Morillo. ¿Que no hablan de ello? Cuando Bolívar se sentó con Pablo Morillo y negocian la pacificación, y ahí se elimina la guerra a muerte. Fue creo que en 1820, por ahí ya fue mucho tiempo después. Pero ahí se termina. Múltiples veces Bolívar quería buscar el diálogo, el perdón, o sea, y buscaba. Y cuando inclusive logró la Segunda República, el tipo decía, vamos a perdonar, vamos a hacer esto. Y los españoles decían, no. Pío. Sí, no, Claro, y, aunque Bolívar al final de su carrera de vida, digamos, se volvió como más conciliador, ¿no? Claro. Con varias cosas. Y bueno, y cambió su radicalismo hacia otras, ¿no? También. Porque... Es que el tipo no lo puedo considerar o sea, tomó decisiones bastante fuertes y bastante cuestionables. El detalle es que Bolívar no se puede considerar como un sanguinario, como un Boves. Bolívar no es un Boves, Bolívar no es como Arismendi. Por darte un ejemplo, patriota Arismendi. Ese tipo sí le pasaba cuchillo a español que era español que le pasaba cuchillo. Boves, Claro. no era un ser vengativo.
Era un soldado entrenado, capacitado, o sea, bueno, su bautizo de fuego fue en la Primera República, pero, o sea, un tipo que formado en la escuela de Madrid, o sea, el tipo sí sabía. El tipo, una buena educación, o sea, estaba diseñado para ser soldado, en el sentido de disciplinado, ordenado, de que se respeten los derechos. Era un sanguinario vengativo. Eso hay que estar completamente claro. Por lo menos lo de Pasto. Pasto, obviamente, muchos dicen, no, que se masacró la población civil y eso, que eso es un tema especial para los españolistas y para todo aquel que odia a Bolívar. El primero Bolívar creo que no estaba, creo que hicieron eso fue, creo que Sucre con... No sé si estaban las legiones británicas o el ejército gran colombino, pero ¿Pasto como es en tal, dónde? ¿En Perú? Pasto fue Colombia. Pasco, perdón. Pasco. Pasto, Nueva Granada, actual Colombia, la población de Pasto. Ah, Pasto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el Pasto? Fue que ya habían o sea, cuando llegó Bolívar dijo, miren, yo no quiero masacre, yo no quiero nada de esto. Y el tipo, los líderes españoles decían, bueno, dale, no vamos a evitar una masacre porque no es necesario, o sea, tenemos pocas tropas, imposible. El pueblo fue que se alzó, el pueblo fue que empezó a atacar a las tropas. Después se desató obviamente una violencia contra la población civil y eso, pero que yo inclusive la expresa, cónchale, esto obviamente, o sea, claro, Bolívar cuando a veces se expresaba, o sea, lo de Pasto obviamente es condenable, pero se pudo haber evitado. No justifico lo de Pasto, se pudo haber resuelto de otras maneras, pero dicen, uno no es Bolívar, no son esos soldados, no es la misma época, o sea, nosotros porque lo no pensamos estás en el sitio. estás en el sitio. Claro, eso es como. Eso es como cuando no sé, a un pana tuyo le roban el celular y tú vienes y le dices, bueno, pero hubiese hecho tal vaina. Y entonces, Exacto. claro, entonces es como, bueno, pero no estuviste ahí. Claro. Si tú estás viviendo la situación, obviamente tú vas a actuar de una manera. Si tú estás afuera, lo estás analizando después que pasó, que te explican, obviamente tú puedes decir en frío, digamos. 30.000 cosas, como estos pseudo expertos de protección personal, de defensa personal, Ok. que vienen y te dicen, no, si te vienen con una pistola, tú haces así, esto, lo otro. No te va a pasar en la vida real. Claro. Es decir, esas son situaciones inventadas que por ahí te puede servir para algo. Pero bueno, esto mismo pasa aquí. Es decir, hubiesen hecho tal... Bueno, pero no pasó así. Y también recordar... y murieron y ya no pasó No, nada tampoco. Y tú... bueno. Y también recordar que muchas de las cosas que pasaban en esa época, a ver, esos líderes como Bolívar, o como por ejemplo los reyes en España, no tenían una comunicación directa como puede pasar ahorita, Claro, para poder también. decir, mira, hagan esto, no hagan aquello, qué sucedió aquí, mira, te pedimos permiso para esto, sino que esas comunicaciones obviamente tardaban tiempo. En el caso de España, con los virreinatos acá, tardaban meses en llegar la información. Sí. Entonces, obviamente, los virreinatos aquí hacían y deshacían, algunos de ellos, en ciertas cosas. Entonces, obviamente, por ahí había también odio a la corona española, pero la corona española, cuando tú ves en los documentos oficiales, más bien era bastante conciliadora y trataba de Mano, sí, de aquí se llevar las permitieron cosas muchas bastante cosas bien. que en Estados Unidos recién en 1985 se pudieron comenzar a hacer. Nosotros acá, pues, no por querernos superior ni nada por el estilo, pero nosotros acá Pero lo abolimos, somos. abolimos la esclavitud, que prohibimos el racismo, un montón de cosas que recién en Estados Claro. Unidos, 100 y pico años después, es que vienen que pero lo hacen escúchame. y se llevan la batuta de, epa, nosotros somos los buenos. Escúchame, te voy a decir tú, algo, huevón. Ricardo, pero Se me claro, cruza un anglo, escúchame, no, mentira. escúchame. O sea, tú vienes, dices eso y una persona te puede decir, bueno, pero lo prohibieron, pero igual seguía pasando. Y es como, bueno, maldita, perdón, persona que se siente identificada con esta opinión, pero el asesinato es ilegal. Y siguen habiendo asesinatos. Claro. Es como que, ok, se hace el esfuerzo de que esa mierda no suceda, pero si sigue sucediendo, coño, hay una cuestión social ahí, evidentemente, que hay Claro, sí. que... Sí, como quitar. ponen en la historia a Lincoln, que bueno, wow, gracias a él se abolió la esclavitud Y el y bicho todo tenía esto. 15 monos atrás ahí cocinando. Y bueno, y Clinton iba a decir. Y Lincoln, no joda, un tiempo después que ya nosotros aquí abolimos eso, pero hace rato es que ellos allá lo hacen y de repente ellos son los héroes y los grandes. Son Pero mira, no estamos yendo el de país tema, de la pues libertad. Pues estamos hablando de estos panes. Mamá, vale. Es que los Estados Unidos son unos horribles, weón. Mira, Yo siempre lo digo, nunca mira, me voy a cansar de decirlo. Y lo mismo con Bolívar en estos casos, obviamente. Tony, una mierda. Obviamente él tenía mucha gente bajo su mando, lógico. Y iban a pasar ciertas cosas. Esto es algo evidente. Esto no es algo que... Por ejemplo,
parte de lo que sucede con la Gran Colombia cuando se separa, estamos saliendo un poquito del tema, es por esto mismo. Bolívar se enfrasca con otra batalla fuera de allí, deja a ciertas personas a cargo, entre ellos Páez, entre ellos en lo que es Colombia ahorita, ¿cómo se llamaba este pana? Sucre. No, el que después lo exiliaron. Santander. Y Santander. empieza una riña entre ellos dos de que no, que la capital tiene que estar aquí, no, pero Venezuela está primero, no, pero Colombia es el centro, pero esto, lo otro, aquello. Y bueno, Conflictos de interés, exacto. Gente que no sabe. Entonces, obviamente, va a Gente recaer. que piensa corto. Entonces va a recaer, ojo, que yo Páez es uno de mis próceres que los tengo en alta estima, pero escúchame. Tú, Pae. Sí. Tú eres Pae. Pero Yo soy escúchame. más José Sucre, ¿viste? Bueno, Sí, nos entramos a Sucre. coñazo. No, nos yo matamos, apago negro. la cámara y nos entramos a coñazo. No, Escúchame. puñalada, mamá, huevo, aquí mismo. Escúchame. Y después todos esos errores recaen en Bolívar. Porque son personas que estaban bajo su mando. Claro. ¿Me explico? Pero Claro, es como- directamente Bolívar no era el que quería esto. Bolívar era el que quería unir todo el Cono América. Sur, claro. Toda América. Para- hasta las Filipinas. Entonces, coño. Para ir concluyendo ya con este capítulo. Así que nos estamos yendo. Sí, Bolívar como tal se le pueden achacar muchas cosas, pero es que alguien que tiene tantas personas bajo su mando, lógicamente le va a recaer, y es entendible, le va a recaer mucha de la responsabilidad, porque una de las responsabilidades es tú elegir esas personas correctas para que estén en esos sitios correctos y tomen las decisiones correctas cuando tú no estás. Claro, como dicen por ahí, la mejor empresa es la que mejor, o sea, la que funciona cuando el jefe no está. Esos Exacto. son los buenos empleados y esa es la buena empresa. Entonces, pero, lo que no pueden decir los anti-Bolívar y todo esto es que Bolívar no fue alguien relevante o nada por el estilo. Bolívar es Jesucristo, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, no tanto, pero es uno, por no decir el más importante representante de lo que vendría siendo la región, La hispanidad, la cultura. hispanidad y la cultura que a nosotros nos abraza. Así que, bueno, muchachos, ¿alguna cosa con la que quieres cerrar, señor Dorian? Sí, otra cosa también son lo de las cartas y los documentos que hacía Bolívar, que vamos a contextualizar también, porque algunos agarran alguna frasecita de esto, no, que los quiteños y los peruanos son tal, pero esto, por lo menos, hay que entender de que Bolívar cuando estaba enojado, quitaba con las cartas. O sea, el tipo estaba enojado y en vez de él hacía las tiraderas, pero escritas. No hay que tomar a todas las... Poeta. No hay que tomar todas las cartas de Bolívar. Algunas sí son algunas tienen unas características, unos análisis de la situación política, eso bastante buenísimo. Pero hay otros que no te lo puedes tomar al literal la palabra porque él estaba enojado. No estaba en sus cabales, todos cabales, no estaba con mente fría. Entonces escribían, entonces la gente agarra esos papelitos y dice, no, mira, Bolívar odiaba esto porque dijo, pero es que ese tipo estaba enojado. Lo mismo que a ti te pregunten ahorita de que ¿qué opinas de esto tal? Y tú estás enojado y vas a lanzar peste. Cuando estés calmado, que obviamente lo dices con eso. También creo que en vez de afanarse tanto por querer destruir o endiosar a Bolívar, primero estudienlo. Estudienselo, pero bien, o sea, profundamente en ese sentido, con autores tengan... En este caso prestigio, que tenga coherencia profesionales en esa área y compartir con personas, y indiferentemente si no te gusta Bolívar o no, igual te digo, con personas que piensen distinto y eso para nutrirnos de información, porque eso es lo necesario. Si queremos educarnos, informarnos, necesitamos aprender de las diferencias, aprender de cada una de esas opiniones, de cada uno de sus autores, y eso, créanlo. Al final de cuentas, más allá de Bolívar, te estás formando como persona, te estás formando un criterio, te estás formando en este caso conocimiento, y eso es lo más importante. Sin importar lo que pase, Bolívar siempre será parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura, porque todos nosotros tenemos ese legado. Todos nosotros somos, inclusive, para decirlo, todos somos libertadores por el simple hecho de que hombres de las dificultades, que a pesar de toda la crisis que estamos llevando aquí o afuera del país, estamos llamados siempre a buscar el bien común, a seguir esos ideales, porque este país se forma a base de, y estas naciones se forman a base de ideales, no de intereses particulares. Entonces hay que recordar eso, y esto es un llamado para todos,
para los que odian a Bolívar, los que aman a Bolívar, para los venezolanos, para los extranjeros, para los políticos, para que eso de que valoremos en este caso a Bolívar, la cultura. Yo creo que podemos Vamos al país, cerrar. valoremos la cultura. Ah, disculpa, no, yo creo que podemos cerrar. Se cortó como la llamada, Se cortó ¿verdad? un poquito, sí. Creo que podemos cerrar ya para terminar el programa diciendo que tenemos que sentirnos orgullosos de cada día ser más bolivariano. Cada día más agradecido de haber nacido en esta parte región. del mundo. Sí, totalmente. Y sentirnos más bolivarianos siempre. Es decir, así como siempre tenemos que saber que el Esequibo es nuestro, saber que Venezuela tiene una extensión de tierra la cual nos pertenece y estamos es 100% seguros de que lo vamos a retomar, es saber que tenemos a un personaje histórico tan importante como Bolívar y que no solamente lo vacío de decir, ay, sí, tuvimos este personaje, sino aprender de él y con eso ayudar a nuestro país, a nuestra región. Entender que nos dejó ciertas enseñanzas, ciertas palabras, las cuales no pueden morir. Claro. Y por eso mismo tendremos que ser cada día más bolivarianos para entender la importancia de todo Bolívar y toda esta nación y toda esta región. Entonces, bueno, muchas gracias, Dorian, por haber venido. Obviamente estás invitado a otro programa, no hay ningún problema. Queríamos hacer este video un poco distinto. Y yendo un poco más a las raíces y claro, y todo esto, canal. Muchachos, tiene un significado, ya saben por qué. Cada día se acerca más a lo que estamos haciendo. Entonces, al nuevo proyecto. Claro, al nuevo proyecto. Entonces, también diferenciar un poco que esto no se va a dejar de hacer y de hecho va a ser más contenido de este estilo. Aquí y allá vamos a tener un contenido distinto, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, Dorian, muchas gracias por venir. Gracias, Domingo. Nunca se le agradece a Domingo. Coño, bueno, mano. No, la primera vez. Oh, vale. Gracias por tus chistes de malos. Chistes malos. Yo me pregunto si alguien se reirá de esos chistes, marico. O hay algún fiscal anotando cada chistecito para después lanzar una denuncia por ahí. Mira, Dorian, unas palabras que quieras decir antes de irnos por acá. Venga, mano, ya me hiciste bajonearme horrible. Pues agradecimientos profundos por esta oportunidad. Ustedes son unas personas excepcionales. Sigan con su contenido, sigan con sus metas. Que Dios les bendiga todo eso y que sigan echando para adelante. Que personas como ustedes es lo que necesita el país. Bendiciones para todos y un llamado siempre a todas estas organizaciones, a todas las personas, a toda la sociedad, a los partidos políticos, todo, a que hagamos por el bien común. En medio de las diferencias encontremos de que podemos hacer un mundo mejor. Ponemos a Dios y al bien común, bueno, que es prácticamente lo mismo, de primero. Y bueno, dale para adelante y pongan en los comentarios si se han reído de los chistes de Domingo, por favor. Claro. Mira, nos pueden seguir en las redes sociales que están en la descripción, como ya hemos dicho. Se suscriben, le dan la campanita y esperando un nuevo episodio siempre. ¡Viva Cristo Rey!